Bienvenidos a este episodio especial de México Medieval que realizamos para el Festival del Libro Medieval 2021. Este es un podcast de la Universidad de Lancaster y la Asociación Recreacionista de la Edad Media Alianza de Caballeros Ardemac. Para esta ocasión queremos hablarles sobre los inicios y la creación de este programa y de este espacio mexicano que creamos para el resto del mundo. Y de ahí el título de este capítulo, México Medieval o el descubrimiento de Europa. Porque al final el propósito de este programa es llevar a todos lados un poquito de la herencia medieval que México tiene. Cómo es que nuestras raíces siguen vigentes desde Europa y se han mezclado con la belleza de esta tierra, dando como resultado una cultura rica en música, pintura, gastronomía, historia, literatura, ciencia, bueno, muchísimo más. Pero antes de continuar con este programa, quiero que conozcan a mis compañeros, los Ardemacos podcasteros, que si no nos han escuchado o si ya nos han escuchado, ahora les pueden poner un rostro. Con ustedes estamos Igor, el abuelo Ayala. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Que las pasen buenas sea la hora que sea que estén escuchando esto y ojalá resulte de su interés este proyecto del que vamos a platicar y tratar de explicar un poquito en los minutos que siguen. Ervin Fernández Aceves. ¿Qué tal? Es un gusto de nuevo saludarlos, sobre todo en esta emisión especial, tan especial que lo estamos haciendo desde el Festival del Libro Medieval. Es un enorme placer el poder seguir colaborando con el Fondo de Cultura Económica y con Educal para transmitir a ustedes cultura, historia y belleza medieval. Carlos Martínez. Con esa introducción, Erwin, me dejas sin palabras. Solo me queda decir bienvenidos y disfruten el evento. Vladimir Payares. Buenas tardes, México. Buenos días, Vietnam. Pues ya estamos aquí listos para este programa especial, a ver qué sale. Y bueno, mi nombre es Ana Paulina Mendoza, mejor conocida como Ania Mendoza. Y antes de seguir con el tema, quiero recordarles que pueden escucharnos y encontrar más información de nosotros y las actividades que realizamos mediante nuestras redes sociales. Y si aún no nos conocen, bueno, pues síganos por Facebook, Instagram y YouTube. Nos encontrarán como @ardemacoficial y en Twitter estamos como @ardemacmx. También pueden escribir en el buscador de su preferencia www.mexicomedieval.org y localizar nuestra página donde están los enlaces de nuestras redes sociales y todos nuestros episodios de la primera temporada. Y bueno, la verdad es que todo empieza creo que un poco por culpa mía, ya que he juntado a esta bola de interesantes personajes justo hace un año para finales justamente del anterior Festival del Libro Medieval y platicaba con algunos de ellos sobre la necesidad de crear una mayor difusión de los conocimientos que no solamente tienen cada uno de nosotros, y no es porque seamos mejores que otras personas, sino porque la pasión por esta historia medieval nos ha llevado a una serie de discusiones muy interesantes y pues que no compartíamos con la audiencia. Y bueno, entre las charlas con una buena hidromiel o los debates en Zoom por gusto, porque bueno, quién sabe, el abuelo es muy quejumbroso y discute por todo. Y bueno, pues fue esto lo que desarrolló esa intención para llevar a cabo este proyecto. Y que posteriormente, pues gracias a Erwin, se le presentó a la Universidad de Lancaster, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Y pues lo que quiero que sepan, los que no nos conocen, es que este proyecto eh, nace con el objetivo de abrir un espacio alternativo, crítico, pues narrativas históricas y a medievalismos que a veces no comprendemos del todo o con los que no estábamos tan familiarizados.
Y con esto, bueno, crear un recurso de aprendizaje en línea para un público de habla hispana. Y bueno, son 10 capítulos, pero me gustaría que cada uno de mis compañeros hablara sobre, especialmente y para iniciar, sobre qué significa México medieval, qué es esto de la herencia medieval en México, cómo surge, cómo se adentra, cómo se adentra en cada uno de ellos en este proyecto. Y a ver si no empezamos con el abuelo, como siempre. Es que siempre empezamos con el abuelo. Pues sí. Bueno, bien. Que no íbamos a empezar con el abuelo, pero... no vamos a empezar. Sí, no, tú estás... ¿Seguro que no? Tienes prohibido ¿Están seguros que la no? empezada. Para variar un poquito el programa, el día de hoy no empieza. Está bien, hagan lo que quieran. Pues Bueno, entonces, ¿quién empieza? Ahí está. Caramba. ¿Ya ven? Ya ven, por eso siempre empiezo yo, porque se quedan callados. A ver. Somos el muy programa- amables, somos muy caballeros. Ok, muy bien. En este grupo, que hemos empezado hace 16 años, que comenzamos nuestro camino en la recreación y en la investigación histórica desde hace 16 años, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de todas estas detalles y todas estas partes que vivimos en nuestra actualidad, en nuestra mexicanidad, en nuestro país, en nuestra gastronomía, en nuestras costumbres y demás. Nos hemos ido descubriendo como herederos de esa. Además, obviamente, esto no niega de ninguna manera todo el bagaje y toda la herencia cultural que tenemos de nuestras raíces indígenas e incluso de nuestras raíces negras. Pero en el estudio de lo medieval nos dimos cuenta que había muchos detalles y muchas cosas que a veces no nos damos cuenta porque pues es parte ya de nuestra cotidianeidad y todas estas cosas vienen justamente de la Edad Media. Entonces, a lo largo de estos 16 años que hemos llevado compartiendo, investigando y difundiendo esta cultura y esta herencia medieval, pues nos fuimos dando cuenta cómo todo eso fue permeando y fue creando nuestra cultura mexicana. Y a la hora de atender al llamado de Ania para hacer un podcast, que en mi caso, por ejemplo, yo estaba totalmente ajeno a estos formatos tan modernos para mí, tan del diablo, pues fue también volver a encontrar estas nuevas cosas, ya que a la hora de poder, de ponernos a trabajar en un desglose por programas y por temas, pues nos hizo volver a investigar, volver a meternos la cosquillita de la curiosidad de qué había ahí para poder darle forma a todos nuestros programas, pues nos dimos cuenta de toda esta herencia y lo importante que creemos nosotros o que sí, que creemos pues que es la divulgación de todo este bagaje cultural que está tan presente en nuestra vida como mestizos, como un pueblo nacido del mestizaje. A mí me gustaría agregar algo que apuntaría a un segundo eje al que creo estamos girando alrededor en México medieval. Por supuesto que la herencia medieval es fundamental, como lo mencionó Ania y como también lo acaba de describir nuestro líder supremo, Vlad. Pero más allá de lo que consideramos como parte de la cultura de todo este mosaico complejo y hasta contradictorio que es México, y no estaría seguro si me gustaría encajarlo con la idea de mestizaje, pero yo creo que más allá de la herencia medieval, que es riquísima y es un tema que tendríamos que enseñar en este país, es un tema también de poder abrir las puertas a toda la riqueza de la historia de la humanidad. En específico, por supuesto, nos encanta la historia medieval, pero creo que además de ser un ejercicio de recuperación o de conciencia de la herencia medieval, es un ejercicio de apropiación de una parte histórica, de una colección de narrativas que políticamente, aunque estemos conscientes o no de este fenómeno, se nos ha puesto como algo fuera de nuestro alcance desde lo que llaman más eufemísticamente el sur global, o como conocemos también el tercer mundo. Por ejemplo, yo siempre doy el caso en el que cuántas veces no nos hemos enfrentado quienes estudiamos historia medieval, ya sea como diletantes o investigadores, que nos diga la gente en México, no, ¿para qué estudias la historia de otro país? Primero estudia la tuya.
como si el estudiar otro país, otra región, otra época, obviamente con las connotaciones que implica la idea de conquista y Europa y sobre nosotros, como si estudiar otra cosa demeritara lo que tenemos, independientemente de lo que queremos tener. Para mí era muy importante el transmitir un mensaje no solo de contenido histórico medieval, sino transmitir un mensaje de hacer las cosas de una manera distinta y pensar las cosas de manera distinta. Pensar el pasado de una forma en la que no tuviéramos que estar esclavizados por etiquetas nacionales. Y yo creo que eso es justamente un esfuerzo, y es un tema obviamente controversial y algo que hemos discutido en Ardemac y en México Medieval, y que invitamos a la audiencia a cuestionar también si este es un ejercicio o no para descolonizar la historia, en específico descolonizar tanto la historia medieval como se enseña en México y descolonizar la forma en la que entendemos la historia en general desde México. Porque yo, cuando hablo con compañeros, colegas, amigos de Alemania, de Inglaterra, que les encanta la historia mesoamericana, la historia prehispánica, yo siempre les pregunto si en sus propios países se sienten demeritados o les dicen, oye, antes de que estudies a los mayas, ¿por qué no estudias a los anglosajones, a los germanos? Es un caso rarísimo. Y es que ellos no se ponen esos límites. Hay una mentalidad distinta en la que el mundo está a su disposición. Claro, tiene consecuencias malas a veces eso, pero ¿por qué nosotros no poder beneficiarnos de las consecuencias positivas de poder decir, vamos a aprovecharnos de un mundo que podemos estudiar y disfrutar e independientemente de la pertenencia que queramos generar? En pocas palabras, creo que fue y ha sido una plataforma para apropiarnos de la cultura y de la historia medieval más allá de las etiquetas nacionales. Sí, bueno, yo solo como muestra apuntaría que no comulgo mucho con la idea de mestizaje tampoco, ni tampoco con la de descolonización. Estos son parte de los temas que, por ejemplo, tenemos en continuo debate en los espacios que ha mencionado Erwin. Pero entonces, ¿qué sentido tiene para mí en este caso este proyecto? Bueno, quiero decir que la participación mía me ha proporcionado un marco para una serie de ideas sobre la historia y sobre la historia medieval específicamente, que venía ya arrastrando largo tiempo y que tienen que ver con el estudio de la historia como una de las maneras o la manera fundamental de entender cómo funcionan las sociedades humanas y cómo interactúan entre ellas. Es decir, no se trata solamente de una colección de conocimientos más o menos bonitos, sino de la comprensión de cómo es que los humanos formamos sociedades y cómo funcionan estas. Y específicamente, digo, porque a final de cuentas para mí es lo que decía, esto es lo que más nos puede ofrecer la historia. Ahora, esto específicamente en el caso de la Edad Media, vista, y eso es muy importante, ahí sí remacharía algo que dijo Erwin, vista no desde Europa viéndose el ombligo, porque no hay que olvidarnos efectivamente que la historia medieval es fundamentalmente, aunque no exclusivamente, una historia europea. Y lo primero que hay que hacer es dejar de pensarla como el centro de la historia universal de toda la humanidad. Primero, creo que es una de las cosas que nos hemos dado cuenta. Segundo, que verla desde las raíces y la herencia que mencionaba Vladimir nos permite justamente observarla, esos mismos procesos que han estudiado los europeos, esos mismos esas mismas sociedades, esas mismas costumbres, esas mismas culturas que han estudiado los europeos, viéndose a sí mismos, nosotros los retomamos y los vemos desde nuestra perspectiva de herederos, justamente, no de herederos pasivos que han recibido esa herencia y no han hecho nada con ella, sino que la han revitalizado y le han dado otras formas. Y eso, creo, puede aportar no solo a los mexicanos, sino a los propios europeos un punto de vista fresco y novedoso sobre la historia medieval. No me voy a extender más, solamente quiero decir que esto es este intento creo es el que van a encontrar en los 10 capítulos de nuestra primera temporada de México Medieval.
si hemos logrado hacerlo, aunque sea en cierta medida, yo me voy a dar por muy satisfecho y será algo que nos dé ánimos para tratar de seguir explorando este camino. Y ya nada más quedo yo, ¿verdad? Bueno, personalmente no soy de los personajes más letrados de la agrupación, pero para mí implicó mucho el empezar a aprender a investigar algo tan sencillo como, bueno, sencillo entre comillas, como los distintos tipos de videojuegos que ha habido relacionados al tema, ¿no? A la temática medieval. Por supuesto, desde Age of Empires hasta los más recientes, Chivalry, entre muchos otros. Entonces, esta parte de empezar a aprender a investigar como tal y ir más bien como recabando todos esos conocimientos, esa aglomeración de conocimientos, armar o poner las piezas del rompecabezas en su lugar, es algo bastante padre. Creo que desde mi punto de vista hay mucha gente que está en las mismas, porque nos enseñaban en la escuela como fechas, nombres, nos hacían exámenes al respecto y los pasábamos, pero porque nos aprendíamos las cosas de memoria, en lugar de entender qué sucedió en las civilizaciones y cómo se fue evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo. Creo que mi participación podría ser, ustedes juzguenlo cuando nos escuchen, como una especie de camino o una mirada distinta de esta bola de intelectualoides que tengo en la pantalla conmigo. Y bueno, queríamos también hablar un poco acerca de los diferentes capítulos que van a encontrar en esta primera temporada. El primero de ellos es un capítulo, bueno, para empezar, más bien, el organizarnos para tener esta lista fue un verdadero desastre al principio. Creo que no nos poníamos de acuerdo porque era una lista muy amplia. Queríamos abarcar muchísimos temas, cada uno de nosotros, pues ya sea que tenga más interés en alguno o en otro. Pero me parece que afortunadamente con el tiempo y demás logramos ponernos de acuerdo y este primer episodio que fue sobre armas de asedio, creo que fue como el tercer o cuarto episodio que grabamos. Sí, creo que sí. Y entonces fue un error tras otro, ¿no? Van a escuchar que algunos episodios están mejor diseñados que otros y ustedes disculparán porque en efecto es el primer, es la primera temporada y a nosotros nos interesa muchísimo saber lo que ustedes tengan que decir al respecto, lo que la audiencia tenga que decirnos. Así que vayan dejando sus comentarios y si no nos han escuchado, de verdad, vayan, escúchenos, pero si ya nos escucharon, pues díganos de qué es lo que más les ha gustado. En lo personal, creo que son como 2 o 3 episodios los que más me han gustado. Obviamente, entre ellos, mi favorito, pues, es el de Mujeres Poderosas, por obvias razones, pero, pues, no sé, a ustedes, ardemacos podcasteros, ¿cuál es ese programa que más les ha gustado? ¿Por qué? Bueno, no sé si podemos hacer una revisión rápida de los temas, no recuerdo ahorita exactamente los títulos. Hemos tocado, efectivamente, como ya mencionaron, el tema de los Armas de asedio. videojuegos, las armas de asedio, el de las mujeres con poder en la Edad Media, las mujeres poderosas. También revisamos el origen medieval de los pastes hidalguenses, revisamos el escudo nacional, el concepto de derecho de conquista que hubo detrás de las justificaciones que se dieron los europeos para invadir estas tierras. Efectivamente, también otro tema sorprendente, el origen, así sea, no completamente, pero sí fundamentalmente europeo, medieval e inclusive de la antigüedad de nuestro escudo, actual escudo nacional. Por supuesto,
el tema de la expansión de los reinos medievales a partir del año 1000 y la configuración del mundo propiamente dicho medieval, y no sé si se me escapa alguno más. La leyenda de San Jorge. Claro, la leyenda de San Jorge. Entonces, bueno, ese es el menú que tendríamos para nuestros... y para también el de los festivales medievales y justamente cómo nació Ardemac, el recreacionismo histórico en México, cómo se ha ido desarrollando. Claro, ese es como el conjunto de las cosas que van a encontrar. Ahora, sí, yo nada más quería justamente poner estos menús sobre la mesa y pues van las recomendaciones de los ardemacos, ¿no? O sea, como qué les parece que qué recomendarían al público en especial de estos capítulos. Yo Todos y recomendaría cada uno de ellos. Que empiecen por el primero y terminen con el último. O que lo vean como quieran. Los títulos de los capítulos, del último al primero, son La leyenda de San Jorge y el dragón. Ese está bonito porque además es una lectura semi-dramatizada. Está Transiciones del poder medieval, Derecho de conquista, Pastes medievales, que hay ahí una breve discusión sobre el origen de los pastes que se comen en Pachuca. Y de las quesadillas. Y de las quesadillas. Y las quesadillas, además, también. Van con queso. Dice que van con queso. Van sin queso. El de Mujeres Poderosas. Mujeres Poderosas fue uno de mis favoritos. El origen del escudo nacional mexicano, en el cual también sacamos ya algunos de los mitos que tenemos acerca de nuestro escudo nacional. Luego está el de festivales medievales en México, que ese también fue de mis favoritos porque pues nosotros hemos sido partícipes de estos festivales e incluso creadores de los mismos, que comenzaron en el 2004 y hasta la fecha siguen haciéndose. Y es un movimiento, no sé si subcultural o simplemente cultural, bueno, pues de todas las ideas que conllevan lo medievaloso. Está nuestro propio programa donde hablamos de Ardemac y qué es el recreacionismo histórico y videojuegos medievales, que ahí descubrimos que Mario Bros es un juego medieval. Y si no me creen, vayan a escuchar el podcast para que sepan bien exactamente qué barbaridad acabo de decir. Y definitivamente el mío, el favorito, porque pues es una de las cosas que más he estudiado y las que me dedico fue pues armas de asedio. Así que pues esos son más o menos los títulos que se pueden encontrar. Nos preguntan que en dónde tienen acceso a esas presentaciones. Búsquenos en cualquier plataforma de podcast, ya sea en Apple, en Anchor, Spotify. en Google, Spotify, etcétera. Estamos como México Medieval. Búsquenos ahí en México Medieval, en cualquier plataforma que tenga podcast, ahí se meten, buscan México Medieval y ahí estarán todos nuestros capítulos. O busquen la página mexicomedieval.org y ahí van a estar todos los enlaces a todas las plataformas de podcast que nos transmiten. Ahora, en lo particular, yo quise, todos son mis favoritos. Tengo 10 favoritos de los 10 capítulos, pero el más favorito de todos es definitivamente el San Jorge, porque me parece que uno, es un tema todavía culturalmente vigente en todo el mundo y hacemos nuestro pequeño aporte. Recuperamos para los hispanohablantes la versión más antigua escrita que existe de la leyenda de San Jorge y el dragón. Es decir, no de toda la vida de San Jorge, sino específicamente de la leyenda de San Jorge y el dragón. Y pues sí, esa lectura nos quedó bien bonita y es no solo la belleza de la lectura, sino les decía, ese pequeño aporte. Y detrás de eso, dos capítulos que para mí tienen especial interés, es el de Derecho de Conquista y el del Escudo Nacional, porque me parece que justamente apuntan a lo que decía hace rato, de descubrir un poco no solo esa herencia, sino de descubrir
cómo finalmente hay procesos que para bien o para mal, porque la conquista, después de todo, pues fue una conquista, con toda la brutalidad y la explotación y el expolio que eso significa de un pueblo sobre otro, ¿no? Pero también justamente nos remite a los orígenes de México como nación, es decir, a los orígenes reales, no a la leyenda, no a la historia oficial, ni a la historia contraoficial, pero igual de maquillada, que hay sobre nuestros orígenes, ¿no? Nos hablan más de procesos reales, concretos, específicos, de cosas que se van cocinando el día siguiente del 21 de septiembre de 1521. ¿O fue 23? Bueno, al día siguiente de la caída de Tenochtitlán. Es decir, nos hablan precisamente de esos procesos que van esos procesos históricos que van a desembocar en lo que somos hoy. Y bueno, pero igual, véanse esos 3 primero y luego échense los otros 7. Y después síganos y esperen la segunda temporada. Erviniano. Creo que Erwin tiene problemas con su conexión. ¿Cuáles son tus preferidos o tu preferido? Digo, ya me imagino que no nada más debes tener el preferido de videojuegos, que es tu mero mole, pero ¿qué otro? Mira, 2 cosas. 1, qué bueno que quedó congelado así porque tiene una sonrisa bien bonita este cote. Y la segunda, sí, creo que la parte... Otra vez. Mi favorito fue, en efecto, el de videojuegos, porque implica mucho desde el desarrollo ¿no? Desde los videojuegos que tenían las primeras plataformas, que eran simplemente por texto. Te contaban una historia, era como una especie de RPG, pero era escrito. Simplemente te daban opciones. Vas caminando por un sendero y entonces te encuentras 2 caminos. ¿Cuál escoges, derecha o izquierda? Y dependiendo de cuáles que encontraras, era lo que seguía en la historia. Algo parecido a la película esta que hizo Netflix con Black Mirror, Bandersnatch, si no mal recuerdo, algo así. El punto es, tienes que ir averiguando qué sucede, ¿no? Hasta justo un videojuego de la leyenda de San Jorge y el dragón, donde su camino se encuentra con el Cid. Está como bien interesante, está bastante padre, es otra especie de RPG. Aparte de eso, me encanta la comida, entonces, pastes, definitivamente pastes. El saber que un paste si cruje y se deshace no es paste, es hojaldre. Y eso me ha llevado a discusiones familiares y, bueno, con amistades también. Y creo que en tercer lugar, pero no siendo el último, el de mujeres poderosas. Es romper muchos esquemas que se tienen desde muchos años, en los que desde tiempos anteriores, la mujer queda en la cocina y educa a los hijos, ¿no? Y creo que es un error, totalmente, porque como se demuestra en la investigación, en ese programa, las mujeres también combatían. De hecho, tenían que estar entrenadas en armas por si el señor del castillo se iba y tenían que defender su propio castillo, ¿no? Creo que se le resta mucho peso a las actividades y a lo que hacían las mujeres. Pero bueno, eso lo pueden descubrir cuando escuchen el programa. Sí, yo creo que no deberíamos de spoilear tampoco tanto. Ay, perdón, sorry. Sorry. Está bien. Es para que se interesen un poco más y realmente vayan y nos escuchen. Y ahora sí, Erwin, ¿cuáles han sido tus favoritos, tus episodios favoritos? Una disculpa, creo que el internet aquí no está funcionando bien. Me había sacado. Pues, obviamente todos los disfruto de manera distinta, pero el del escudo nacional creo ha sido el que más he disfrutado. No solo porque es un tema interesante que atrapa a cualquier persona en México, porque no falta el tipo de persona que diga, no, a mí no me gusta la historia, ¿no? Eso no sirve de nada. Pero cuando les tocas las fibras más sensibles, que es lo que ellos piensan que son mexicanos, ¿no? Orgullosos mestizos, herederos del Imperio Mexica, cuyo escudo ha sido una continuidad perfecta desde la fundación de Tenochtitlan a través de la conquista hasta el día de hoy, y de repente les dices que el escudo no es tan prehispánico como piensan. Eso le mueve el tapete a mucha gente, hiere sensibilidades, para bien, yo creo, y genera mucha discusión. Es un excelente ejemplo donde es importante entender las fuentes históricas
más allá si nos gusta la historia o no. Que yo lo comparo mucho con la gente que dice, no, es que no me gusta la política. Bueno, pues te guste o no, te afecta. O sea, hay que saber un poco. O sea, no te puede gustar aprender de biología, pero hay que saber un poco del cuerpo humano para atender nuestra salud. Igualmente con la historia y en este caso medieval. ¿Quieres saber, para bien o para mal, qué implica ser mexicano y de dónde viene tu adjetivo como mexicano y los símbolos que hemos adorado o que nos enseñan a adorar de que somos niños, ¿no? En la bandera, en la moneda, pues darse cuenta que no es lo que parece. Y ese es el caso con el escudo nacional. Y lo digo también para provocar a la gente que nos está escuchando ahora para que también escuchen el podcast, ¿no? El escudo nacional, al parecer, puede ser más medieval y más europeo y más cristiano de lo que nos gustaría reconocer. Entonces, es un excelente ejemplo, insisto, del tipo de discusiones que ofrecemos. Compartimos la forma en la que hacemos investigación, compartimos la importancia de este tipo de narrativas para toda la gente y provocamos para que todo el mundo se interese, para darnos cuenta que no solo es una cuestión que por supuesto tiene su estética, tiene su interés en la historia general, universal, pero también nos puede afectar como mexicanos. No es una historia aparte. Es entender que no solo todo está conectado, sino que los elementos, las figuras, las ilustraciones que asumimos como normales o parte de nosotros, tienen no solo un pasado más amplio, sino también una conexión muy, muy medieval. Entonces ya lo saben, el escudo nacional no es tan prehispánico o tan, bueno, es nacional porque lo queremos ver nacional, pero es más medieval de lo que queremos reconocer. O mucha gente está dispuesta a reconocer. Pero sí es nacional, y justamente, si me permiten apuntar, lo es porque no es algo que se nos haya impuesto desde afuera, eso sí me gustaría aclararlo, aunque se espolea un poco. Es decir, no es que ya venga hecho y no los... hay un proceso también de apropiación de los primeros europeos que se llamaron a sí mismos mexicanos. Esto es súper importante, es decir, llegan y se encuentran con un símbolo muy parecido al que ellos habían heredado de Europa, y entonces lo asumen inclusive por encima del escudo de armas que Carlos V había otorgado a la Ciudad de México. Y se empiezan a llamar a sí mismos mexicanos, ojo, no mexicas. Y no estamos hablando de los hijos de los indígenas, estamos hablando de los primeros hijos de españoles nacidos aquí en la Ciudad de México y sus alrededores. Ellos empiezan a llamar a sí mismos mexicanos y son los primeros que se empiezan a identificar con ese símbolo que hoy es nuestro escudo nacional, y es un orgullo que hemos heredado de ahí. Yo creo que, bueno, esto ya es otro tema de discusión, no me lo dejo. Yo creo que la identificación de otros estratos y particularmente los indígenas con el escudo fue un poquito más tardío y obedece a otros procesos de conformación de nuestro país, pero bueno, eso da para. Y eso ya viene en el podcast. Digo, no queremos recrear el podcast, a pesar que somos recreacionistas. Perdón. Y bueno, el día de hoy no vamos a tener nuestro habitual cápsula, porque quien ya nos ha escuchado sabe que a la mitad del programa siempre tratamos de dar una cápsula, excepto en el último, que como ya dijo Igor, es en realidad un cuento. Pero esa cápsula, hablemos de, en realidad también tiene su propio proceso y bueno, también ha sido como mucho en conjunto. Tratamos de ver poco a poco algún dato curioso, algo que salte dentro de el tema principal. Y muchas gracias, María. Dice que se muere de ganas de ver eso. Acá andan queriendo decir que Tenochtitlán era seguramente aquí en Colorado, pues hay una montaña con más de 800 lagos y hay águilas, claro, y yo me ataco. Vaya. Pues mira, puedes escuchar el podcast y ponérselo justamente a esta gente para que también ustedes inicien una buena discusión y nos mandan a nosotros también sus comentarios, que son bienvenidos. Sería una buena idea a considerar para un futuro episodio del podcast, ¿no? Aztlán, desde Colorado hasta Mezcaltitlán. En efecto.
Y bueno, como les iba diciendo, estas cápsulas pues son como pequeños extractos que saltan en cada uno de los episodios. Eh, Tratamos de que sean independientes hasta cierto punto y esos datos curiosos creo que son la parte que más disfruto, no porque sea tal vez en donde hable más, sino porque en realidad creo que todo el proceso de grabación, de investigación que se da entre todos nosotros, tratar de buscar, insisto, qué es lo que mejor puede atraer en ese punto y resaltarse, y de ahí catapultar el resto del programa es muy lindo. Y pensando, por ejemplo, un poco en el programa de pastes, pues van a encontrar que esa cápsula es acerca de recetas, ¿no? O en el de las mujeres, bueno, pues vamos a hablar sobre personajes de mujeres que realmente pues son muy destacables en la guerra, por ejemplo, o en el poder. Y bueno, eh, creo que también me gustaría que hablaran un poquito de cómo ha sido su granito de arena para estas cápsulas, porque derivada de que no tenemos una, pues que, que si a ustedes también les gusta, porque digo, insisto, a mí, pues es mi parte favorita, pero no sé ustedes si les gusta que los corte a la mitad. No, no, bueno, lo que pasa es que dijiste algo Bueno, bien a mí sí me importante. gusta que se corte a la mitad. Y mi granito de... Ah, perdón. A ver, ok. ¿Qué? Yo quería decir que Ani había dicho algo, una palabra bien importante, investigación. Porque, ojo, detrás de cada capítulo hay un proceso en efecto de investigación, tanto para la cápsula como para todo el programa. Y creo que justamente, digo, para platicar un poco de cómo es el esfuerzo, porque no es nada más nos juntamos y nos ponemos a soltar barbaridades, sino que hay un proceso previo para investigar antes de soltar las barbaridades, ¿no? Y creo que es lo que quería señalar, creo que es muy relevante, tanto las cápsulas como las sandeces que decimos en el podcast, están perfectamente documentadas, es decir, hay un proceso que llamamos seminario, en el que todos nos comprometemos a explorar, si es que ya lo dominamos, si no, pues empezamos a hacerlo para explorar cada tema, buscar bibliografía, buscar fuentes, buscar todo lo más seriamente posible y entonces proporcionar una idea. Entonces, sí, creo que el producto más acabado de estas investigaciones, finalmente, más allá de lo que decimos en el podcast, son estas bonitas cápsulas. Pues a mí el gusto de esas cápsulas es, además de la investigación, descubrir que San Jorge era un chantajista. Ha sido poner en práctica conocimientos que obtuve en la carrera. Ahí les puedo decir, mira mamá, mira papá, sí sirvió haberme mandado a estudiar, porque justamente yo soy el que me dedico a la edición de estas cápsulas y es bastante divertido porque pues me ayuda con la creatividad. Tengo que poner que si un efecto de música, que si una, ¿cómo se llama? Que si una pieza musical, que si un ruido, que si lo que sea. Estar picándole las costillas a Ania, que es la que generalmente hace las voces, graba la voz de esas cápsulas, estar diciendo, no, así no, otra vez, hasta que ya sale lo más bonito que creemos. Y al final escuchar las cápsulas, escuchar el programa, pues es bastante satisfactorio y gratificante saber que pues uno sí ha aprendido 2 que 3 cosillas. Entonces es una de mis partes favoritas de hacer estos programas. La mía es el compartir esta experiencia con mis amigos y con una audiencia que va más allá del ambiente académico.
sea, además de mi labor como simpatizante recreacionista en Ardemag, yo soy investigador, soy historiador, Doctor en historia medieval. doctor en historia, por supuesto, cómo olvidar mi título nobiliario. Pues. Hey, Doc. Y es para mí muy gratificante el saber que esto puede aplicarse inmediata y directamente fuera del ambiente académico. Que no solo es una cuestión de difusión de la investigación, que yo puedo hablar de mis temas y disfrutarlo más allá del aula universitaria, del trabajo de investigación, del paper, del congreso, y poder trabajar y aprender con ustedes cómo bajar el tema, cómo trabajarlo de manera más clara, que no solo atraiga a una población, ya una audiencia más grande, sino que también tenga una utilidad inmediata, que la divulgación de la historia sea constante, sea útil y esté viva, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos todos los investigadores universitarios, profesores, es bajar nuestros temas, sobre todo cuando hacemos investigación, y hacerlo de manera efectiva. Hablamos mucho de divulgación en el ambiente universitario académico, pero yo creo, en mi experiencia, es raro cuando realmente se hace de manera efectiva, cuando no solo es para cumplir un requisito del CONACYT o llenar una parte del currículum, sino hacerlo con el compromiso y el gusto, por supuesto, de entender que esto se hace para todos, ¿no? Que la discusión de la historia no es una historia ya escrita en piedra, sino es un foro abierto, es el compartir ideas, es el provocar y el hacerlo con una audiencia plena. Sobre todo, específicamente hablando de historia medieval, hacerlo en una audiencia mexicana. Es fácil atraer el interés académico, histórico de la Edad Media con una audiencia europea, por supuesto, sobre todo por la identificación de lo que consideran ellos es su historia, que no es así. Pero el poder hacerlo y explotar el interés que tienen aquí en México, que tenemos aquí en México, porque o jugamos un videojuego o vimos una serie, una película, y el poder tomar ese punto de partida y decir, esto no solo es bonito e interesante, sino puede ser útil, y es importante que lo sepamos. Creo que la labor de divulgación es una de las riquezas más grandes de este podcast, que no solo sea un get together de amigos que nos gusta hablar de Edad Media o un ejercicio académico, sino que sea un ejercicio de divulgación, de conexión con la audiencia y con las diferentes audiencias de México. En efecto, creo que ese es el punto inicial de este programa, que pues que llegue a todo el mundo, especialmente a los hogares mexicanos, pero creo que también a los hogares de habla hispana, y que los que no hablan español aprendan a hablarlo y a escucharlo para escucharnos a nosotros, porque en realidad es muy interesante. Tratamos pues de que este conocimiento se difunda, y la verdad es que la audiencia es la que, digo, finalmente nos tiene que ayudar a decirnos si lo estamos logrando o no, y voy a lo mismo, por favor, pues escúchenos, porque finalmente sin ustedes este programa en realidad no se lograría. Y bueno, estamos ya a pocos minutos de terminar este programa especial, pero antes de que eso suceda, quisiera saber de cada uno de ustedes, pues en primera, si van a seguir con este proyecto, porque, híjole, también nos ha costado mucho, no se crean. Y por otro lado, pues qué tanto les ha dejado eh, para, pues para todo, o sea, hasta el momento que tanto les ha, híjole, se me fue la palabra, y eso me pasa seguido. ¿Qué tanto ay, les ha Eso. funcionado? Y, ajá, tú me Ok, entiendes, abuelo. sí, nosotros te entendemos, Ania. Sí, yo creo que precisamente esto tiene que ver con lo de las cápsulas, porque en su mayor parte creo que son la parte más fiel documentalmente hablando de los contenidos que ofrecemos en el podcast. Es decir, se dan recetas tal como aparecen en los manuscritos, o se leen los documentos literalmente como estaban escritos y así. Y entonces, eso es descubrir
otro mundo. Ojo, porque a lo mejor lo más importante en general y lo más aplicable de la divulgación histórica es, y su mayor reto, es hacerle entender a la audiencia que no, el mundo no siempre ha funcionado igual, que no solo se trata de vestirse de ropajes antiguos con actitudes nuevas o con instituciones nuevas. Es decir, porque eso sería disfrazar las cosas, sino que la gente se expresaba, comía, pensaba, hacía muchas cosas de una manera diferente y que en algún momento, dentro de 1000 o 500 años, lo que hoy hacemos también va a ser historia y la gente se va a estar comportando, viviendo, comiendo y haciendo cosas, muchas cosas de manera diferente. Para mí eso ha sido una satisfacción tan grande que evidentemente yo soy materia dispuesta y estamos aquí al pie del cañón para seguirlos haciendo sufrir en el 2022. Ania mediante. Excelente, abuelo. Ya los estoy atorando aquí al proyecto. Así se debe hacer. Es como el Cid haciendo jurar al rey en público de que no mató a su hermano. Claro, no me queda de otra que decir que no. No, es broma. Yo por supuesto voy a seguir. Mucho me aprietas, Rodrigo. Siempre voy a seguir con el gusto, el compromiso y el gusto de trabajar en plataformas, pues realmente, y no es por echarnos demasiadas alabanza en boca propia, vituperio, pero la verdad es que sí, una plataforma novedosa, inédita en la audiencia y en el caso mexicano, ¿no? Un podcast escrito en español y hecho con el mejor español del mundo, que es el mexicano, latinoamericano, mexicano, pensando la Edad Media desde México para México, pensando la Edad Media europea y mediterránea desde México para México, y eso ha sido una de las cosas que más me han motivado desde hace muchos años. Ahora sí, no puedo comprometer a la Universidad de Lancaster, porque ni siquiera sé cómo voy a terminar yo allá, pero sí les puedo prometer que con o sin Lancaster sí cuentan con el doctor Erwin. No. Ahora, yo sé que el abuelo solo me quiere por mis filiaciones anglosajonas. Por supuesto, las palancas, doctor. Bueno, pero si con Lancaster no se nos hace, pues ya saben, o sea, aquí tal vez con el fondo, no sé. Sí, hay que decirle Taibo que se caiga. Sí, está por ahí. Sí, diré. Estimado Paco Ignacio Taibo II, le tenemos un proyectazo aquí que usted no puede dejar de ver y de apoyar. Así es. Por favor. Seguro. Y ya los otros decían, yo ya no quiero hablar. A mí me brincaron en la pregunta anterior. Yo no sé, así que ahí te voy. Creo que mi granito de arena como tal muchas veces ha sido como punto de referencia. Y no es por decir que soy tonto, o mucho menos, simplemente mi forma de entender la historia, sobre todo, es diferente, ¿no? Me ha costado mucho trabajo el poder. Entonces creo firmemente, denme un segundo. No te escuchas nada. Eso también suele suceder, queridos video radio escuchas. Que le apaguen al micrófono y hay que volver a repetir. Y por eso es podcast, porque justamente por este tipo de cosas es que cortamos y editamos. Y reeditamos. ¿Ya lograron escucharme? Sí, ya. Ya, por fin. Has vuelto. Entonces, ¿en qué me quedé? Que puse un granito de arena, que no lo ves. Ves la historia desde un punto de vista distinto. Que eras tonto, o que eras tonto, pero no lo querías decir, algo así estabas diciendo. No, bueno. Problemas técnicos. Bueno, en lo que regresa, puedo decir que él es la cara millennial del programa, entonces nos da buena retroalimentación desde un punto de vista de una generación más joven. Desde un punto de vista de una generación que sí está más cercana. Por ejemplo, yo la verdad no estoy tan cercano a las cosas tecnológicas, ¿no? Modernas, y él sí un poco sí, a los videojuegos y a las redes sociales y tal y cual.
Mira, por ejemplo, ya está bailando ahí como Max Headroom. Solamente la gente que vive en los 80 sabe quién es Max Headroom, pero ahora podemos ver el punto que les estoy diciendo ahora. Y ese tipo de retroalimentación para nosotros, pues nos es bastante valiosa para saber cómo llega toda esta información y toda esta cultura medieval a las generaciones nuevas. Listo, Bueno, ¿ya me escuchan ahora sí? Te escuchamos. Simón, va. Entonces, les decía, es una forma distinta de entender tanto la historia como ciertos contextos y conceptos sociales que van acorde a ciertas civilizaciones, ¿no? Entonces, la referencia soy yo. Si él lo entiende, los demás también. Creo que esa ha sido parte de mi aportación entre muy poquita investigación. ¿Y ahora sí en qué estamos? Despidiéndonos. Sí, soy materia dispuesta para la siguiente temporada y las que vengan. Y pues supongo que adiós entonces, ¿o cómo? Pues bueno, Adiós y que te vaya bien. y pues sí, en efecto, ya estamos despidiéndonos, pero para cerrar, como en otros programas, quiero dejarles la siguiente reflexión. ¿Quiénes somos nosotros para hablarles de la Edad Media? ¿Por qué tendrían realmente ustedes que creer en todo lo que nosotros tenemos que decirles? Y la verdad es que les voy a decir lo siguiente, no nos crean nada. No nos crean, no lo hagan. Para eso están las fuentes. Y por eso es que nos pueden escuchar debatir muchísimo al respecto. A pesar de que hay historiadores y excelentes investigadores e investigadoras, y lo que queremos es que se apasionen ustedes por estos temas que les estamos exponiendo. Lamentablemente hemos mal aprendido que la historia es aburrida porque así nos enseñaron desde pequeños. Digo, ¿quién no tuvo un maestro o maestra de historia con él o la que se quedaba casi dormido en clase? Pero lo cierto es que la historia es una herramienta muy útil. Me atrevo a decir que hasta algo, no sé, mística. La manera en que reflexionamos sobre nuestro pasado nos lleva a entender nuestro presente desde una perspectiva, pues digamos, un poco más clara, o al menos eso es lo que intentamos. Creo que toda persona que sea curiosa puede aprender muchísimo de sus raíces, y me refiero a las raíces de todo el mundo, ¿eh? No nada más las mexicanas, no nada más las de Europa, todas. Seamos conscientes de que, por ejemplo, en este país que tiene un orgulloso pasado indígena, pero también tiene un orgulloso pasado europeo, que la cantidad, por ejemplo, de esclavos que fueron forzados a llegar aquí o que escaparon a estas tierras, también han dejado una fuerte herencia, que las mujeres, niños o hasta los ancianos han sido invisibilizados por los intereses políticos y es nuestra responsabilidad darles voz, pero también nos compete a cada uno de nosotros no creer en todo lo que nos dicen, en buscar esas respuestas y en tener una opinión propia y aprender a defenderla. Y quiero invitar a todos ustedes a que no crean, a que mejor busquen, que nos escuchen, que nos debatan, porque al final el que busca encuentra. Nosotros somos México Medieval, un podcast de la Universidad de Lancaster, al menos la primera temporada, y Ardemac. Agradecemos al Fondo de Cultura Económica, Ardemac obviamente, y a Educal por el espacio otorgado para hacer este festival un año más y por incluir a México Medieval en su programa. Con ustedes estuvimos Igor, el abuelo Ayala. Hasta luego, nos oímos en 2022 y como dice Ania, vayan a las fuentes. Ervin Fernández Aceves. Como siempre, un placer el compartir espacio con ustedes y lean. Todo eso se vale, cuestionar, criticar, pero lean, porque sin eso no hay nada. Carlos Martínez. No voy a decir que predico con el ejemplo, pero si algo les interesa, investiguen, lean, busquen. Existe el internet, soy millennial, sí, úsenlo como herramienta. Y pues, como citando a un dicho personaje en algún episodio, jueguen mucho Mario Bros. Vladimir Payares.
Muchas gracias a María Cuthbert. Qué bueno que le ha gustado el programa, qué bueno que se conectó el día de hoy. Muchas gracias al Fondo de Cultura y todo esto que ya dijo Ania. Y pues aprovechen que está ahorita el Festival del Libro Medieval, vayan a las librerías, hay descuentos en algunos libros, se encontrarán títulos muy interesantes, ahí es donde podrán, consultar todas estas fuentes de las que les hablamos y donde podrán poner en tela de juicio lo que les decimos. Nos escuchamos en el 2022 y hasta nunca. Y no se pierdan la siguiente actividad del festival. Así es. Y su servidora, Ania Mendoza, quien les recuerda que pueden buscar nuestros episodios en sitios como Spotify, Amazon, Google, Apple o ir a nuestra página que es www.mexicomedieval.com para que se enteren de todo. Sigan disfrutando la programación del Festival del Libro Medieval 2021. Hasta la próxima. Tschüss.